Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. También tenemos el texto en Mateo 26 y nos da un poquito más detalles de la conversación. Mateo 26, versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La semana pasada, no sé si os acordáis de qué hablamos, pero hablamos sobre las excusas que tenemos para seguir a Dios. ¿Os acordáis de esto? Sí. Lo que tengo, lo que hago y lo que amo, que siempre se interpone por delante de nuestro interés en seguir a Jesús. Y aquí justamente tenemos lo contrario. Tú lees esta frase de Pedro y uno diría: ¿este lo entendió? ¿Sí o no? Él estaba dispuesto a todo, ahí no había excusas ninguna. Él dijo: aunque otros no, yo sí. Él dijo: aunque tenga que morir, aunque tenga que ir a la cárcel, yo sí. Y sabemos cómo termina esta historia, la mayoría de vosotros conoceréis. La tenemos un poquito más adelante en Lucas 22, a partir del versículo 60. Vamos a ver el final simplemente porque todos conocemos. Dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y hoy quiero hablar de aquellos que sí se atrevieron a decirle que sí al Señor, pero se dieron cuenta de que eran débiles. Hoy quiero hablar de aquellos de que se habían propuesto hacer cambios en su vida y poner a Dios primero, pero cuando vinieron las dificultades se volvieron atrás o se dieron cuenta que fallaban. Quiero hablar de aquellos que habían tomado compromisos con Dios. Incluso muchos de vosotros en vuestros países habían tomado compromisos en Dios, pero al llegar aquí y ver las dificultades que hay y lo complicado que es adaptarse, y viendo cómo todas las cosas no salen como uno esperaría, empiezan a tambalear en su deseo de seguir al Señor. Y quiero hablar a aquellos incluso que ya cuando sienten la llamada de Dios, es que no se atreven ni a decirle sí, Señor, porque ya uno está pensando: ¿cuántas veces te he dicho ya que sí? Y no he sido capaz. ¿Cómo voy a decirte que sí si yo me conozco y yo sé que soy débil? ¿Cómo voy a decirte que sí si después mi debilidad va a interponerse? Aquellos que ya casi se resignan a: mira, si Dios me perdona y me lleva al cielo, es más que suficiente. Y así viven la vida cristiana, sin ningún anhelo ya, ni ninguna perspectiva de que Dios pueda hacer con ellos, simplemente esperando la misericordia pura de: si paso como por fuego, ¿no?, y llego, es suficiente. Y quiero decirte, quiero que te digas a tu lado, y no suelo hacer esto, pero dile esta frase: Dios no cancela llamados, restaura corazones. Dios no cancela llamados, restaura corazones. Y nos vamos a poner en la piel de 3 personajes. El primero lo hemos leído, Pedro, un discípulo que había visto el poder de Dios, que había estado con Jesús. Un discípulo que incluso él había experimentado el poder de Dios a través de su vida, cuando Jesús se envió a predicar y ellos dijeron que habían echado demonios, que habían sanado enfermos. Él lo había experimentado. Un Pedro que había recibido incluso discernimiento y revelación de Dios cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un Pedro que se creía fuerte y estaba convencido
Y dijo, yo te seguiré a donde sea. Pero que en ese momento, cuando de repente todo empezó a desquebrajarse y empezó a no tener sentido, porque creéis que los discípulos entendían lo que estaba pasando. Y mira que Jesús les había dicho. Pero ¿cómo entiendes que el que tú esperas que te va a liberar, de repente está dejándose atrapar? Cuando Dios no actúa, cuando uno es como uno espera, cuando Dios no se muestra de la forma que uno tiene la expectativa, cuando todo lo que uno cree parece que empieza a desmoronarse, entonces ya no es tan fácil decir, sí Señor, a todo, te seguiré hasta la muerte. Y aquí vemos a un Pedro llorando amargamente fuera del patio, culpable, después de haber visto los ojos de su maestro cuando vio que se había cumplido, que no había podido. Hablaremos también de un profeta que conoce a Dios, que ha escuchado la voz de Dios, que sabe cómo es Dios y lo conoce, pero que ahora se encuentra a oscuras, solo, mojado, con hambre y sed en medio del mar, sin saber qué va a pasar con él, porque decidió hacer las cosas de su manera. A pesar de que Dios le había dicho algo, no le pareció bien, no lo entendió, porque hay veces que Dios nos pide cosas que no entendemos. Y decidimos decirle, mira, no Señor, por ahí no, yo voy por aquí. Pero él había hecho un compromiso con Dios, era su profeta, pero él prefirió actuar según su voluntad, según lo que él entendía que era mejor. Y en tercero, hablaremos de un personaje que había conocido ser rico, estar en casa del Padre, pero que ahora se encuentra en una pocilga, limpiando, en medio de cerdos. No tengo nada en contra de los cerdos, ¿eh? En medio de cerdos, sucio, hambriento, queriendo comerse las algarrobas. Y él pensando, ¿y cómo he llegado aquí? ¿Cómo es posible que yo esté en esta situación? Y vamos al primero. Y acompáñame a Juan 21. Vamos a ver el trato de Dios con ellos. Y vamos a ver lo que Dios tiene para ti hoy. Porque quizás te sientes como alguno de ellos, te sientes identificado, pero Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Jesús se le aparece a sus discípulos junto al mar. Y dice que están pescando. Es decir, habían vuelto a lo que hacían antes. Y estaban pescando. Y este pasaje a mí me encanta porque tiene muchos matices, pero solo vamos a leer a partir del 15. Pero me encanta como en el versículo 6, Dios le recuerda a Pedro el llamado. Porque ¿cómo le llamó? No habían pescado toda la noche y le dijo, echa la red. Dijo, en tu nombre echaremos la red. Y pescaron un montón de peces. Y ahí Pedro se dio cuenta de quién era Jesús. ¿Y qué hizo en esta ocasión? Les dijo, ¿tenéis comida? No, no tenemos. Echa la red. Y volvió a pescar un montón de peces. Y ahí fue cuando Juan dijo, Jesús. Y entonces llegan a la orilla y había una conversación pendiente entre Jesús y Pedro después de aquella mirada. Era la última vez que habían tenido ahí un momento de flasheado y había que solucionarlo. Y Jesús le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Os suena de algo? Aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré. Eso es para palabras de Pedro, no palabras de Jesús. Y entonces lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿sigues pensando y sosteniendo lo mismo que me dijiste hace un tiempo? Y le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y en el español no se hace la diferencia, pero si vamos al griego, hay dos palabras diferentes para amor aquí. En la primera, Jesús le estaba preguntando, Pedro, no sé cómo traducirlo al español para que suene correcto, me perdonan los expertos, pero ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con amor ágape? Incondicional, dispuesto a morir por mí, como me dijiste en aquella ocasión. Y Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que yo te fileo. Es decir, Señor, tú sabes que yo te quiero. No era un amor ágape incondicional. O sea, tú sabes que yo te tengo cariño, te tengo estima, yo te aprecio, pero no me atrevo a decirte que estoy dispuesto a morir por ti. No me atrevo a decirte que te seguiré a donde sea, ya no me atrevo a decírtelo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Y ahora la conversación vuelve a ser personal. Ahora ya está hablando con Pedro. Dice, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no ponen los demás por medio. ¿Me amas? Pero este amor vuelve a ser: ¿me agapeas? Incondicionalmente, hasta el final. Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Te fileo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Y ahora le dice: ¿me fileas? ¿Me quieres? Y dice: y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me quieres? Porque ya como que había bajado el listón, ¿no? Ya Jesús se puso a su nivel, le dijo: bueno, ¿me quieres entonces? Y Pedro, triste, pero no se atrevía a responder nada más que: Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces. Tú ves mi corazón, sabes mis miedos. Tú conoces mis luchas. Tú ya sabes que te he fallado. ¿Qué te voy a decir? Tú ya me has visto, me has conocido en lo peor, me has visto cuando yo no fui capaz. No puedo decirte otra cosa. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto le dijo dando a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y aquí hay varios detalles. 1. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le hizo responder a Pedro que lo amaba? 3. Es decir, no importa las veces que tú hayas negado a Dios hasta hoy, Dios te sigue preguntando todas las veces: ¿aún me amas? ¿Aún me quieres? ¿Aún quieres seguirme? Y lo segundo es que yo creo que a Dios le gustó el corazón de Pedro. Porque hay veces que no por más decir uno es más creyente o más fuerte. Cuando uno se siente fuerte es muy fácil levantar las manos y decir: Señor, moriría por ti. Pero ahí cuando llega el momento de la prueba, todos somos débiles ahí. Y a Dios le gusta que tú seas sincero y con humildad. Y tú quizás estás pensando: mira, Dios me llama, pero yo ya ni me atrevo a decirle sí, Señor. Pero Él te pregunta: mira, ¿me quieres? ¿Quieres que yo haga tu vida? ¿Quieres seguirme? Porque lo importante no es lo fuerte que sea tu amor por Dios, sino que el amor de Dios cubre todo. Y que Él te llama. Y el que te va a dar fortaleza para seguirle es Él. Si quieres. Mientras tú quieras, mientras tú te levantes una y otra vez, mientras tú le digas sí, Señor, Él te va a dar la capacidad de seguir adelante. Y aquí le está diciendo: Pedro, mira, tú no fuiste capaz de morir por mí, pero llegará un día donde sí serás capaz. Y morirás por mí. Sígueme. Y ese llamado para ti también hoy. Quizás tú estás diciendo: Señor, si yo te he fallado tantas veces, ya no me atrevo. Pero Dios te pregunta: ¿me quieres? Hay una canción de Marcos Vidal que dice: has venido a preguntarme si aún te quiero. Aún me quieres, porque el llamado sigue ahí, para ti. Dios no te descarta después de fallar, lo que hace es que te llama de nuevo. Vamos a la otra historia de Jonás, ahí en el vientre del pez. Y en Jonás 2 tenemos una oración. Y dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. ¿Cuántos se han sentido así? Ya no puedo. Dios ya me rechazó. Desechado soy delante de tus ojos. Y no sabemos cómo es el trato de Dios en estos 3 días dentro del pez. No sabemos qué conversaciones habrán tenido Dios y Jonás. Pero dice a continuación: mas aún veré tu santo templo. Algo Dios le había dicho ya y le dijo: no, hay otra oportunidad para ti. Tú te has sentido desechado, pero yo te sigo llamando. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes
la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y dice, pagaré lo que te prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y el mensaje de esta oración es que, mira, hay momentos donde yo me rindo. Pienso que Dios ya no tiene nada que hacer conmigo. Y me siento ya que estoy abandonado, desechado. Que no hay ninguna oportunidad para mí ya, porque después de haber desobedecido a Dios voluntariamente, cuando Dios me dijo esto, y yo caminé en el contrario, y me encuentro con las circunstancias y las consecuencias que merezco, y uno siente que ya, ¿cómo voy a seguir a Dios si ya no soy digno? Ya no hay alternativa para mí. Pero Dios te dice, aún no me he rendido contigo. Aunque tú te rindes, yo sigo buscándote. Aunque tú te rindes, yo no he acabado. Y Jonás tomó otra vez el lugar que Dios le había dado y el llamado, y respondió a la voluntad de Dios, y fue a Nínive, y un pueblo entero se salvó. Porque Dios no ha terminado contigo. ¿Estáis ahí? Estoy acabando. Y quiero terminar con la última historia, y también la conocemos todos, en Lucas 15. Un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y cuántos de nosotros, y quizás alguien que nos escuchará por internet, pero Dios le llamó y vivió en la casa de Dios y supo lo que era disfrutar de los beneficios del reino de Dios, pero decidió irse al mundo a vivir perdidamente? Y hay veces incluso que cristianos que vienen los domingos a la iglesia, pero tú sabes que no estás viviendo en el reino de Dios y sigues desperdiciándote en el mundo. Y hay un momento que este chico se encontró que empezó a gastar, y el mundo te va desgastando y quitándote todo lo bueno que Dios te dio. Y llega un momento donde se encuentra en medio de la pocilga con los cerdos queriendo comer las algarrobas. Y entonces dice así, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le oyó su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo estoy convencido de que iba a seguir el discurso, porque lo tenía preparado, ya lo que iba a decir. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacadlo el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y quizás estás así hoy, de que has ido fuera y estás desgastando todo lo que Dios te dio, y ya a veces piensas, me gustaría volver, pero ¿con qué cara voy a Dios ahora? Me gustaría volver a la casa de mi padre y vivir aquello que yo ya experimenté, pero ¿me va a aceptar? Y cuando tú dices, no soy digno, Dios te dice, eres mío, aún eres mío. Dios no viene a reprocharte, lo que quiere es restaurarte. Y hemos visto 3 historias, la historia de Pedro, la historia de Jonás, la historia del hijo pródigo. Y un mismo Dios actuando con misericordia, con paciencia, con comprensión, con restauración y llamado renovado. Y cada uno falló por diferentes razones, quizás por miedo, quizás porque no entendieron la voluntad de Dios, quizás porque simplemente les llamaba más
el mundo. Pero Dios no los descartó, no los humilló, no vino a reprocharles, ni siquiera los reemplazó por otros. Dios está esperándote a ti. Está esperando tu corazón, sigue esperando tu vida. Él está buscándote. Él está mirando a ver si ya vienes a sus brazos de nuevo. Quizás le has hecho muchas promesas a Dios, pero te dejaste guiar por tus deseos y ahora estás lejos de casa. Quizás te creías fuerte y has pasado por un momento de prueba y fallaste. Quizás has desobedecido a Dios porque no te gustó lo que te estaba pidiendo. Quizás ahora te encuentras perdido en medio del océano de la vida sin saber qué va a pasar de ti. Pero según Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Así que el Dios que te llamó antes es el mismo Dios que te sigue llamando hoy. Él no cancela los llamados. Él quiere restaurarte. Él no quiere borrar tu nombre de la lista. Él lo que quiere es borrar tu culpa. Él no te descarta, Él quiere reconstruirte. Así que la pregunta es, ¿cómo vas a responder a este Dios? La semana pasada veíamos que cuando Él decía, sígueme, había algunos que ponían excusas. Y quizás tú no te sentiste identificado con ninguna de estas, sino que tu excusa era, yo no voy a ser capaz. Le voy a decir que sí a Dios y luego voy a volver a fallar. Pero hay una buena noticia, y es que la fuerza no es tuya, es del Espíritu Santo. Amén. Y en esta ocasión, la pregunta es, ¿quieres? Y si tú quieres, y tú le buscas, y tú dices, Señor, no voy a ir con arrogancia como fui la otra vez, porque yo ya sé que no soy capaz. No voy a ir creyendo que yo tengo mejores planes que tú, porque ya me he dado cuenta de dónde me lleva. No voy a ir dejándome arrastrar por el mundo, porque yo ya sé cómo acaba esto. Pero esta vez voy a ir a tus pies y voy a decirte, necesito de tu Espíritu Santo, porque recibiréis poder. ¿Sabéis lo que es poder? Capacidad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hombres y mujeres que no somos capaces por nosotros mismos, que no podemos seguirle por nuestras fuerzas. Pero si vamos y le decimos, sí Señor, y te dejas obrar por el Espíritu Santo y dejas que el Espíritu Santo te llene, a partir de ahora sí vas a poder. En su nombre. Porque no es con fuerza ni con poder, es con su Espíritu. Amén. Así que si hoy decides decirle, sí Señor, te voy a seguir, si decides volver, Él te recibe, Él te restaura y Él te envía. Porque no ha terminado contigo y tu llamado sigue ahí. Amén.